Pues buenos días. Hace un par de años, desde la Fundación de Ciencias de la Salud, iniciamos un proyecto sobre el significado de la ciencia y tecnología en sociedades democráticas, en el que reunimos a 2 o 3 expertos para hablar sobre un cierto tema. El tema de hoy es agua y sostenibilidad en sociedades democráticas. Y para hablar sobre este tema nos hemos reunido en Sevilla, en el restaurante Abados Triana, con vistas a la Torre de Oro, como se ve. Mis invitados son Ethel El-Harrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA, del CSIC, en Barcelona, que hablará sobre contaminación del agua. Elías Ferreres, catedrático emérito de la Universidad de Córdoba y académico numerario de la Real Academia de Ingeniería, que hablará sobre la sostenibilidad del regadío español. Y Miguel Delibes, profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, que hablará de la situación del agua de Doñana, o más bien el agua en la naturaleza. Comenzamos con Ethel El-Harrat Essebach, que es directora, como decía, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Ethel estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Barcelona, obtuvo su doctorado en la Facultad de Ciencias de esta misma universidad. Además es investigadora científica del CSIC y responsable del Grupo de Química Ambiental y del Agua para la Salud Humana. También es miembro de la red de expertos en contaminantes de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la Comisión Europea. Y bueno, pues Ethel, muchas gracias por asistir y querría tener tu opinión sobre la contaminación del agua. Hola, muy buenos días y gracias en primer lugar por la invitación y poder compartir aquí pues este debate, ¿no?, sobre el problema del agua. Bueno, como bien has comentado, digamos mi área de experiencia se centra más en lo que es la contaminación del agua. Creo que posteriormente ya hablaremos, ¿no?, de todo el problema de los problemas de cantidad de agua que en la situación actual de cambio climático que vivimos, pues es uno de los problemas que afecta seriamente a nuestro planeta y más incluso en nuestro país en concreto, todo el problema de cantidad de agua. Pero no hay que dejar de lado una parte muy importante que igual no se ve tan a simple vista, como encontrar un embalse que tenemos con un caudal mucho más bajo del que desearíamos, que eso lo podemos ver a simple vista, pero sin embargo el tema de la calidad del agua es algo que a simple vista no podemos ver. Sí que es cierto que a veces podemos ver agua que evidentemente a simple vista podemos ver que no presenta una calidad que desearíamos, pero muchas veces podemos tener aguas muy cristalinas, pero que en el fondo tengan presencia de gran cantidad de contaminantes que hagan que ese agua no sea de buena calidad. Todas las actividades diarias en las que está envuelta nuestra sociedad hace que gran parte de compuestos químicos que pueden llegar a ser contaminantes, bueno, compuestos químicos o biológicos también, que puedan ser contaminantes lleguen a nuestras aguas, ¿no? Desde agua de río hasta llegar al mar, pasando también por aguas subterráneas. Tenemos todo tipo de actividades, evidentemente actividades industriales que nos pueden contaminar, todo el tema de ganadería y agricultura, por ejemplo, todo el tema de los antibióticos que se utilizan en ganadería, en el tema de la agricultura, todo el uso de pesticidas que terminan también en nuestras aguas, pero tampoco debemos olvidar lo que es la parte doméstica y urbana, ¿no? O sea, todas las actividades de nuestro día a día, por ejemplo, ahora que tanto se habla del problema de la contaminación por plásticos y microplásticos, por poner algún ejemplo así sencillo de nuestro día a día, cada vez que nos cepillamos los dientes, la pasta de dientes contiene microplásticos que van a ir y van a contaminar nuestras aguas, ¿no? O por ejemplo, cada vez que ponemos una lavadora en casa, se desprenden fibras textiles que son microfibras que también van a parar a contaminar nuestros ríos y nuestros mares. Dentro de todos estos contaminantes que llegan a nuestras aguas, podemos clasificarlos en 2 grupos principales, los que conocemos con el nombre de hidrofílicos, que son los que tienen más afinidad a quedar disueltos en el agua,
y que entonces van a ser muy móviles porque van a ir junto con la corriente del agua, con lo cual una contaminación en el punto A va a continuar y la vamos a poder encontrar muchos kilómetros aguas abajo, ¿no? E incluso puede pues, llegar luego a nuestros mares y océanos. Pero luego están los contaminantes que se conocen como hidrofóbicos, que por sus propiedades físico-químicas tienen una mayor tendencia a quedar acumuladas en las partículas y entonces se concentran en los sedimentos de los ríos, por ejemplo. Y estos contaminantes, si bien no se ven tanto porque no van a parar aguas abajo, sí que son de una gran problemática, sobre todo para lo que es la conservación de los ecosistemas acuáticos, puesto que son los que son más fácilmente bioacumulables por los seres vivos, incluso por los seres humanos, ¿no? Con lo cual hay que tener también bastante atención en este tipo de contaminantes que, aunque no van a parar al agua, o sea, sí que llegan a través de la contaminación del agua, pero luego quedan retenidos en las partículas, en los sedimentos. Los problemas también actuales de cambio climático que pueden hacer a veces que hayan estas tormentas que pueden hacer que se removilicen todos estos sedimentos, lo que consiguen es que todos estos contaminantes que estaban acumulados durante años, porque suelen ser compuestos químicos que son muy estables y permanecen largos periodos de tiempo acumulados en estos sedimentos, pues estos compuestos que estaban allí acumulados, con una removilización de las aguas, provocan que estos contaminantes vuelvan otra vez a resurgir y a poder ser transportados por el agua. Y este es un problema que encontramos en varias zonas de nuestro país, que a día de hoy, por ejemplo, aún seguimos encontrando niveles relativamente considerables de compuestos tóxicos como los DDTs, que hace décadas que han sido prohibidos y que ya no se utilizan, pero que precisamente por estos temas de que quedan acumulados en sedimentos y que se pueden otra vez removilizar, siguen estando presentes. De todas formas, también hay que tener en cuenta que disponemos de sistemas de depuración de aguas para poder conseguir eliminar gran parte de estos contaminantes, pero tampoco no es la solución definitiva en algunos casos, ¿no? Porque gran parte de estos contaminantes, cuando las aguas contaminadas llegan, por ejemplo, a una estación depuradora de aguas residuales o bien a una estación potabilizadora de agua, gran parte de los contaminantes son eliminados, pero quedan retenidos en los lodos de la depuradora. Estos lodos de depuradora, que muy a menudo son reutilizados como fertilizantes en suelos agrícolas, lo que hacen es que estos contaminantes los volvamos a dispersar en estos suelos agrícolas, con los problemas que puede conllevar de que se pueden transferir a los alimentos que estamos cultivando en estos suelos agrícolas, ¿no? Por lo tanto, el tema un poco para contextualizar un poco, el tema de la contaminación de agua es un problema mucho más amplio que el simple hecho de que contaminamos un agua, la conseguimos purificar o descontaminar y ya tenemos el agua limpia. O sea, los contaminantes siguen estando presentes, ya sea en los sedimentos, ya sea en los lodos de depuradora, y a partir de allí pueden ir contaminando otros compartimentos ambientales. Muchas gracias, muy interesante. La siguiente intervención es de Elías Fereres. Elías cursó sus estudios de ingeniero agrónomo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó un máster en riegos y el doctorado en ecología en la Universidad de California, en Davis, en la que fue profesor del Departamento de Recursos Terrestres, Aéreos e Hídricos. Es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba. Fue presidente del CSIC y secretario de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Es académico de la Real Academia de Ingeniería de España, de la que fue presidente, y presidente del Consejo Mundial de Academias de Ingeniería y Tecnología. Hoy queremos tener su opinión sobre sostenibilidad del regadío español. Elías. Bien, muchísimas gracias por invitarme a esta sesión. ¿Por qué he escogido el tema de la sostenibilidad del regadío? Pues básicamente porque, de acuerdo con los números oficiales del propio Ministerio, el 80% del agua del uso consultivo en España
lo realiza el regadío. Eso quiere decir que si pudiéramos ahorrar el 10%, que sería un 8%, eso supone la mitad del consumo de agua de las ciudades y urbanos. Entonces, el potencial que tiene el regadío para liberar recursos para sectores que son más prioritarios, pues es notable. Y eso hace que se le vea como no solo el principal consumidor de agua, sino como el principal malgastador de agua. Mi intervención va destinada a demostrar que en España eso no sucede, que por el contrario el regadío español es de los más eficientes que hay en el mundo en estos momentos. Eso no quiere decir que no haya potencial para mejorarlo, ni que tampoco sea necesario que se controlen algunas actuaciones que son excesivas, como iré comentando. Pero lo primero que querría explicar es por qué consume tanto. ¿Por qué consume tanto el regadío? Y eso está asociado al uso muy alto del agua por las plantas terrestres. Las plantas terrestres han evolucionado de las acuáticas. En un medio acuático, las plantas normalmente unicelulares o multicelulares tienen acceso al CO2 porque está disuelto en el agua y no tienen ningún problema de agua porque están en un medio acuático. En el momento en que en la evolución, hace millones de años, muchos millones, dan el salto a la Tierra, las que dieron ese salto se encontraron con un dilema tremendo, y es que tenían que estar expuestas a un ambiente mucho más seco, con lo cual se deshidrataban, pero si evolucionaban mecanismos para controlar la deshidratación, también controlaban la entrada de CO2 en la planta que era necesario para la fotosíntesis. Entonces evolucionaron a unas válvulas que llamamos estomas, que están presentes por muchos millones en las hojas, que son unas válvulas que se abren con la luz del sol. No tendría sentido abrirlas cuando no hay sol. Tendría sentido, pero no prosperarían frente a las que lo cerraron de día. Entonces, hay una situación en la cual unas superficies húmedas, que son el interior de las hojas, están expuestas a un ambiente seco. Estas poros o válvulas, que se llaman estomas, permiten que el CO2 penetre al interior de la planta, pero la contrapartida es que se pierde agua de forma pasiva desde una superficie húmeda, que es el interior, a una más seca fuera. Y ese consumo de agua está determinado por el ambiente. Un ambiente como el que tenemos hoy tiene una capacidad evaporativa muy alta, de manera que por cada molécula de CO2 que penetra se pierden del orden de 100 moléculas de agua. Y eso es inevitable. Si consiguiéramos, y la biotecnología todo lo puede, una válvula que permitiera el paso de dos moléculas tan similares como son el CO2 y el vapor de agua, que controlara la pérdida de vapor de agua y permitiera entrar, o sea, un filtro, que permitiera entrar al CO2, eso todavía no se ha conseguido. Eso no se ha conseguido y el consumo de las plantas es muy notable. Y es muy notable en zonas áridas porque, como decía, la demanda evaporativa del ambiente seco es mucho mayor que en zonas húmedas. Si partimos por tanto, que las plantas para producir necesitan estas cantidades de agua, porque si cerramos los estomas no permitimos que entre el CO2 y por lo tanto no produce, tenemos en climas como el nuestro la necesidad de suplementar la lluvia con aportaciones artificiales, pudiéramos decir, de riego. En relación con el tema de la calidad del agua, hay que decir de partida que, medido en tiempos de muy largo plazo geológicos, el riego es insostenible. El riego es insostenible porque todas las aguas de riego contienen sales.
y sin embargo las plantas evaporan agua pura y eso hace que las sales se concentren. Entonces hay técnicas de gestión que permiten evacuar esas sales, pero como hemos oído antes, a algún lado van. Entonces la gestión al muy largo plazo del regadío es insostenible. Y si no permites que las sales se evacúen, se puede dañar a las plantas, porque las sales son contaminantes también para las plantas, y la producción disminuye, y finalmente ha habido civilizaciones como la de Mesopotamia, que por no evacuar las sales del regadío perdieron la capacidad productiva y se destruyeron en el pasado. Entonces, a largo plazo, a muy largo plazo, en zonas áridas, el regadío es insostenible. Pero, mientras tanto, es nuestra fuente de producción. Nuestra fuente de producción más importante, porque en España suponen del orden del 70% de la producción, del valor de la producción agraria total, usando solo el 20% de las tierras que se riegan. La historia del regadío español es antiquísima, es muy anterior a los árabes. Los promotores del riego fueron los romanos, como tantas otras cosas, que tenían un objetivo en España, y era la producción de vino y aceite. Entonces los primeros regadíos se establecieron en cultivos asociados de viñedo y olivar, que hasta hace pocos años todavía existían, y las redes de riego iniciales son romanas. No, los árabes luego las amplían, las mejoran y las diversifican para otros cultivos como la caña de azúcar. Pero el regadío español tiene una historia larguísima. Y llega a principios del siglo XX con 1.200.000 hectáreas puestas en riego. Hay un interés en esa época en fomentarlo, pero desgraciadamente por lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX, apenas creció. Y para el año 50 había 1.400.000. Eso empezó a crecer en la posguerra y ha ido expandiéndose, de manera que hoy día tenemos 3.800.000 hectáreas, muchísima más superficie regada que lo que teníamos en 1950, más del doble, 2 veces y media. Entonces, esto se ha expandido a la vez que se expandían las fuentes de suministro de agua mediante la construcción de embalses, básicamente, y la explotación de aguas subterráneas, hasta cierto punto, bueno, sí, en cierto punto, descontroladas. El control de las aguas subterráneas en España es muy reciente. Hasta hace muy poco había un sistema en el cual uno iba a la autoridad del agua, que es la Confederación Hidrográfica, decía que iba a hacer un pozo, no le decían ni que sí ni que no, y hasta hace 20 años había un inventario que se controlaba como el 5% de los pozos existentes. Hoy en día eso ha cambiado, pero todavía hay un cierto descontrol. Pero el regadío ha experimentado una modernización muy importante en los últimos 20 años. Básicamente en 2 direcciones. Por un lado, ha cambiado el sistema de riego. En el año 2000, como el 60% de la superficie se regaba por inundación. En el 2021, ese 60% ha bajado al 20%. Y el riego por goteo pasa a ser el sistema más utilizado en España, con más del 55%. Lo que significa que España hoy día es seguramente el primero o segundo país, si se cuenta con China, en cuanto a superficie regada por goteo del mundo. Tenemos básicamente más de la mitad de las 3,8 millones de hectáreas, unos 2 millones de hectáreas regadas por goteo, que es un sistema que permite un mucho mayor control del agua aplicada. Además de cambiar el sistema de riego, que se ha hecho parte con dinero público, parte con dinero de los agricultores, se ha
promovido, debido a esa expansión que ha habido tan grande en el regadío, ha disminuido la disponibilidad de agua por superficie, por hectárea. Entonces hay un sentimiento que a veces se materializa en los años de sequía, de escasez. Esa escasez de agua se puede manejar de forma óptima, restringiendo el suministro en parte por una técnica que se llama riego deficitario, en la cual se aplica menos agua que la que necesita el cultivo. Eso permite que, aunque se reduzca un poco la producción, como se verá en los gráficos que se mostrarán, en la producción se reduce, pero se reduce mucho más el agua que se necesita. Con lo cual se optimiza el uso de agua reducida de forma que la producción por unidad de agua es mayor. Eso se llama riego deficitario y es una práctica general en muchas cuencas deficitarias como el Guadiana, el Guadalquivir, el Segura, el Júcar. No está generalizado todavía en las cuencas donde el agua es abundante como el Ebro o el Duero, pero seguramente se impondrá, porque económicamente es más interesante. Entonces, esas dos características, el cambio del sistema de riego y la reducción en el uso de agua, ha llevado a que España sea, como decía, un país puntero en el uso de las técnicas de riego. Y ha llevado a que la producción y la exportación agroalimentaria española siga aumentando cada año, de manera que en 20 años se ha multiplicado por 4 el valor. En estos momentos exportamos 75.000 millones de euros y en el año 2000 se exportaban pues 17.000 o 18.000 millones de euros. Y esa subida que se verá en el gráfico es independiente de los cambios del PIB español que, como se sabe, desde los años 2010 han experimentado unos dientes de sierra muy agudos. Entonces, esa es una historia de éxito que el público urbano no conoce y solo sabe el concepto de que el regadío malgasta agua. Ese malgasto está localizado en determinadas zonas, sobre todo donde la sobreexplotación de aguas subterráneas ha excedido la capacidad de suministro del sistema. Y tenemos problemas locales muy importantes en distintas zonas. Pero haciendo una comparación que mostraré entre España y California, la dotación media española por hectárea son 4.100 metros cúbicos por hectárea y la dotación media californiana son más de 10.000. Entonces, teniendo en cuenta que el clima ahí es más árido, aún así España por unidad de área riega, digamos, con niveles de suministro muy bajos, que están justificados porque ha habido una expansión tal que es que tocamos a menos por hectárea. Y también hay que advertir que no puede seguir expandiéndose indefinidamente porque no hay suministro. La capacidad de suministro española es limitada y además está restringida a la falta de comunicación entre cuencas que existe. Los californianos tienen un acueducto que va de norte a sur y que transporta recursos de las zonas más lluviosas a las zonas áridas y nosotros no tenemos esa posibilidad. Pudimos tenerla. El PSOE hizo un plan hidrológico en 1993 que lo proponía la conexión entre cuencas, que no tuvo éxito porque se opuso el PP, el cual a su vez propuso otro plan, incluso menos ambicioso, sorprendentemente menos ambicioso que el que proponía el PSOE, que tampoco tuvo éxito porque no fue apoyado por el PSOE. Entonces, cuando uno superpone al mapa de las autonomías
el mapa de las cuencas, se da cuenta del problema que tenemos mirando a futuro si se intenta conectar cuencas. Por ejemplo, la cuenca del Ebro está adyacente a las cuencas interiores catalanas. El Ebro tiene el 75% de la capacidad llena y las cuencas catalanas tienen menos del 20%. Han tenido menos del 20%, ahora tienen un poco más. Pero no hay manera de pasar agua de uno a otro sin suscitar conflictos políticos que son dramáticos. Entre otras cosas porque la cuenca del Ebro incluye a 5 o 6 autonomías diferentes. Cantabria, Euskadi, Navarra, en fin, Aragón, y seguimos contando. Entonces, no se trata de hacer trasvases, sino tener el potencial de conectar cuencas para equilibrar el suministro en situaciones de sequía como la que hemos vivido y estamos todavía viviendo. Pero eso yo lo veo como un desafío para futuras generaciones. Y hay opciones nuevas, porque por ejemplo hay disponibilidad de energía gratis para bombear que antes no había. Hay energía gratis cuando hay excedentes de las solar y eólica. Entonces hay nuevas opciones, pero habrá que vencer bastantes resistencias políticas, que esas son intemporales. Aparecen nuevas tecnologías, pero esas no cambian. Bueno, muchas gracias, Elías. Como ha comentado Elías, se pondrán unos gráficos disponibles a todo el que quiera ver esta presentación. La siguiente intervención es de Miguel Delibes de Castro, que estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Tras licenciarse, realizó la tesis doctoral en Doñana. Es profesor de investigación del CSIC. Desde 1988 a 1996 fue director de la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al CSIC. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha recibido el Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente y el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina. Ha desarrollado una extensa labor como miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, trabajando en diversos grupos de investigación en España, Argentina y México. La pregunta o el tema que me gustaría que comentase es el agua en la naturaleza y en particular en Doñana. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias también y sobre todo por haber pensado en la naturaleza cuando hablamos de los temas del agua, que no siempre ocurre, ¿no? Y yo querría empezar situando el asunto de Doñana y del agua en un cierto contexto, ¿no? El agua es imprescindible para la vida, lo ha explicado muy bien Elías referente a las plantas. Todos sabemos que lo primero que se busca en la exobiología, cuando se busca por ahí, es si hay agua o no hay agua en planetas lejanos, y todos sabemos, dicho más poéticamente también, que los seres vivos llevamos un pequeño mar interior dentro, ¿no? Que dentro de nosotros, de hecho, gran parte de nuestro cuerpo humano es agua, ¿no? Pero el agua, y lo saben también muy bien los expertos, es limitada. Se sabe groseramente cuánta hay en la biosfera y se sabe también que casi toda es agua salada o agua que está congelada en la Antártida o en lugares difícilmente accesibles. De hecho, alguien ha dicho que si todo el agua de la biosfera ocupara un bidón de 5 litros, de esos de aceite, el agua dulce disponible sería una cucharilla, la que cabe en una cuchara. Es decir, hay poca agua dulce. Y esto es esencial, es limitada, con lo cual se genera una competencia por ese recurso imprescindible. Esa competencia, en cierta manera, es entre nuestra especie, el ser humano, que monopoliza incluso más del 50% del agua dulce disponible, monopoliza en un sentido también grosero, meten embalses o canaliza, y el resto de la naturaleza, es decir, es una especie contra
casi 10 millones que usan la otra mitad, ¿no? Bueno, como esa competencia es feroz, si se puede llamar así, pues los ecosistemas húmedos, lo que llamamos humedales, son los más amenazados del mundo. A lo largo del siglo XX se han perdido aproximadamente el 70% de los humedales que existían a nivel global, y las especies de agua dulce son también las que desaparecen más rápidamente, las más vulnerables. Y cuando se ven tasas de desaparición de especies, un ejemplo clásico son las especies de peces de agua dulce y de moluscos de agua dulce que inventariaron los primeros ingleses en Norteamérica, comparadas con las que quedan ahora. Se han perdido el 30 o el 40%. En Europa no teníamos esos registros tan detallados como hicieron los colonos en Norteamérica, ¿no? Bueno, pues Doñana es un humedal, es uno de estos humedales amenazados, un buen ejemplo de humedal. De hecho, son dos humedales conectados, uno en la zona de marismas y otro en lo que llamamos el monte, que son zonas de arena. Doñana son dos grandes mitades, la marisma y el monte. Las dos mitades han rellenado un antiguo golfo. La marisma se ha rellenado con sedimentos del río y las arenas con sedimentos eólicos, es decir, de origen marino, transportados por el viento hacia la interior. Alguna vez hemos dicho también que es como un territorio de armas derrotadas. Es el barro del río y la arena del mar, se pelean, se han estado peleando en esta zona, pero van rellenando el golfo, ¿no? La marisma se inunda desde arriba. Desde arriba quiero decir que es impermeable y se inunda estacionalmente durante el invierno con el agua de lluvia y también con la escorrentía de los arroyos que la han generado. Ya no el Guadalquivir, porque hace bastante tiempo que el Guadalquivir ha quedado aislado de la marisma en la lucha humana también por separar la marisma del agua salada. Las marismas se usaban sobre todo para ganadería y para cazar, y el agua dulce era mejor que la salada para los pastos y para las aves acuáticas, ¿no? Bueno, pues esa marisma que se inunda desde arriba también se va colmatando por los sedimentos, es decir, cada vez cabe menos agua en la marisma, padece primero la sequía, llueve menos, en los últimos 11, 12 años ha llovido menos de la media en la región, en la comarca, luego que los aguas llevan menos caudal, en parte por la sequía. Los ríos, los cauces llevan menos caudal, en parte por la sequía y en parte por la extracción de aguas subterráneas. Cauces que eran de descarga del acuífero se han convertido en cauces de recarga, porque el acuífero se ha sobreexplotado, y luego también otros cauces se han derivado precisamente para que no inundaran esos terrenos. De hecho, las marismas eran casi 1.800 kilómetros cuadrados en los años 50 del siglo XX y hoy queda una sexta parte tan solo. Una sexta parte es la que está protegida dentro del Parque Nacional. El resto se ha desecado para cultivar o no se ha desecado del todo porque algunos cultivos, el más importante, el arroz, implican inundación por el momento del terreno, pero se han transformado, ya no son marismas silvestres o naturales, si se puede llamar así. Las arenas, en cambio, contenían miles de pequeñas lagunas y charcas, en su inmensa mayoría temporales, solo se encharcaban en invierno y se secaban en verano, pero estas se inundan desde abajo. La arena no es impermeable, como la arcilla de la marisma, el agua permea, penetra, pero se alimentan del acuífero que está debajo, del agua freática, se inundan cuando ese acuífero está por encima
de la superficie del suelo. Entonces se inundan en invierno, y en verano ese acuífero baja y se secan. Bueno, ese acuífero se recarga con el agua de lluvia, básicamente, y descarga en parte al mar, que descarga agua salada al mar. Tradicionalmente la gente que iba a la playa en Doñana abría pozos al lado de las olas y era agua dulce, porque es el acuífero, descarga hacia el mar, descarga también, o descargaba a través de algunos arroyos, manantiales que emanaban, y luego descarga artificialmente a través de los muy numerosos pozos que dan de beber a los pueblos, sostienen una gran urbanización con más de 100.000 personas, Matalascañas en verano, y riegan unas 6.000 hectáreas de invernaderos en la actualidad, ¿no? Bueno, si, también lo ha dicho Elías, si la recarga, si lloviera mucho, probablemente no pasaría nada, pero si recarga poco, porque está lloviendo poco y además extraes mucho, descargas mucho, ese acuífero baja de forma permanente. Eso hace que las lagunas de las arenas se sequen. Hay un estudio de 300 y pico lagunas que se podían reconocer entre 1980 y 2000. En 2018 se habían perdido el 60%. Pero perdido no es ya que no se inunden, es que se han cubierto de vegetación, de pinos, de brezos, de jaguarzos. Probablemente no van a volver a ser lagunas nunca. Tendría que llover mucho y sacarse muy poco agua para que la inundación matara los pinos que han crecido allí, que ya tienen 4 o 5 metros, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Eso hace que muchas plantas, la vegetación acuática o ligada al agua, se haya resentido, la fauna también, y esa vegetación acuática de zonas mediterráneas que son secas es muy relevante. De hecho, una de las denuncias de la Unión Europea al Estado español por Doñana es porque se están destruyendo hábitats acuáticos de interés internacional o algo así, ¿no? Están desapareciendo esas plantas, algunas, los vi el otro día, han desaparecido ya en la naturaleza, pero las mantienen en condiciones artificiales, en distintos estanques, incluso aquí en Sevilla, en la Cartuja, y cuando se inundan llevan plantas a las lagunas por ver si consiguen arraigar allí. Bueno, ¿qué supone esto? Pues que Doñana está afectada por el cambio climático, llueve menos, también por su dinámica propia geomorfológica, se colmata, y también por la extracción abusiva de aguas del subsuelo, parte legal y parte irregular. ¿Qué se puede hacer? Pues ya está diseñado sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales, hay un plan. Está diseñado también recomponer cauces antiguos para que entre agua en la marisma, alguno ya se ha hecho y ahora cuando ha llovido ha entrado mucho agua en la marisma, y la única queja que yo podría aportar es que se va despacio. Es cierto que las cosas de Palacio van despacio, pero a la gente de Doñana nos gustaría que corrieran más, ¿no? Y luego ya, y para rematar, no puedo dejar de decir que, Ethel lo ha dicho, el problema de la cantidad nos preocupa mucho. Pero yo a todos los responsables de Doñana, los políticos que se ocupan de esto, les digo, no creáis que solucionando la cantidad van a desaparecer los problemas, porque ya hay también muchos problemas de calidad. Hay problemas de productos derivados nitrogenados, lógicamente, cuando hay mucho regadío encima, hay problemas también de pesticidas, hay también en los huevos de las aves siguen apareciendo, como tú has dicho, restos de DDT, muchos años después de que se haya prohibido, también de PCBs, etcétera, etcétera. Es decir, que esos problemas de calidad también existen, pero por el momento lo que Doñana está es secándose. Vamos a intentar que vuelva al agua, ¿no? Muchas gracias, Miguel. ¿Queréis hacer algún comentario final? ¿Puntualizar algo?
Bueno, yo retomando lo que acaba de decir Miguel relacionando con lo de la calidad, nosotros precisamente realizamos hace unos años un estudio para evaluar el impacto de las actividades agrícolas en el entorno de Doñana, precisamente por el uso de pesticidas y cómo esto podía afectar a las aves que habitan en Doñana, ¿no? Y en el estudio, bueno, aparte de constatar que todas las aguas de Doñana presentaban niveles que no podían decirse despreciables de pesticidas y que una evaluación del riesgo que podía suponer mostraba que en todos los puntos de muestreo que habíamos realizado el riesgo para los ecosistemas acuáticos era alto en todos los puntos, pero aparte hicimos un estudio precisamente lo que comentabas, analizando muestras de huevos infértiles de diferentes especies. Y sí que se encontró, colaborando con investigadores de la Estación Biológica de Doñana, que siguen el seguimiento de cada nido de las diferentes especies de aves, sí que se encontró una relación de que no un pesticida uno por sí solo, sino el cúmulo de diferentes sustancias químicas, en este caso de diferentes pesticidas, sí que provocaba, por ejemplo, en el caso del águila calzada, un descenso en la reproducción, ¿no?, de esta especie, con lo cual los problemas de calidad de agua y de contaminación sin duda afectan a los ecosistemas. Y luego, si me permites, un poco como para, digamos, como para cerrar y una reflexión, sobre todo también en todo el tema de contaminación de aguas, que es importante también pues relacionarlo con todo el tema de nuestras actividades, como decía yo al principio, ¿no?, la agricultura, la ganadería y el consumo. O sea, creo que estamos en una sociedad de un consumo abusivo de todo tipo de materiales y de todo tipo de sustancias y eso provoca siempre mayores niveles de contaminación, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes retos ambientales que nos enfrentamos hoy en día es la contaminación por plásticos y por lo que se conoce como microplásticos, que serían los pequeños trocitos de plástico de un tamaño menor que un grano de arroz. Estos plásticos inundan todos nuestros ríos, todos nuestros lagos, todos nuestros mares y océanos de todo el planeta, ¿no? Y el problema es que es una contaminación que es muy difícil de controlar. O sea, aunque quieras, ahora no puedes retirar esa contaminación. Está dispersa por todas partes y no solo está dispersa en la capa superficial, que es la que vemos, sino que afecta a toda la columna de agua. Con lo cual, a día de hoy se hace muy difícil poder encontrar estrategias para conseguir eliminar ese tipo de contaminación. Y el problema va más allá, puesto que como la sociedad de consumo que tenemos provoca que cada año se produzcan mayores millones de toneladas al año de plástico virgen, es un problema que cada vez va en aumento y que si no tomamos una cierta medida es un problema que a medio o largo plazo va a llegar a provocar serios problemas en todos los ecosistemas. Y ya no solo en el ecosistema acuático, que es el que estamos hablando ahora, también en el ecosistema terrestre, ¿no? Pero sí que es cierto que para poder mejorar la calidad, así un poco como para concluir, para poder mejorar la calidad de agua, debemos ser conscientes también que no podemos estar en una sociedad de consumo tan elevado. Somos muchos millones de habitantes en el mundo que cada vez consumimos más de todo y la generación de todo eso que consumimos requiere pues, el uso de compuestos químicos, muchos de los cuales son compuestos tóxicos que luego son contaminantes en medio acuático. Muchas gracias. Elías, Miguel, ¿queréis añadir algo? No, solo comentar que el principal problema del planeta es el crecimiento de la población y que el responsable de ese crecimiento es la agricultura que les da de comer. Así que todo podría arreglarse si la agricultura no tuviera tanto éxito. Miguel. No, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. El crecimiento de la población realmente es muy importante, pero está disminuyendo. En cambio, el crecimiento del consumo, la tendencia del consumo está aumentando, cada vez va más. Es decir, creo que somos como humanidad
conscientes de que no debemos crecer tanto en tamaño de población, pero todavía no hemos asumido, por lo menos en el mundo occidental, que no puede crecer nuestro consumo y la consecuente producción de desperdicios, de contaminantes, ¿no? Y que esto es realmente el problema de fondo. Muchas gracias y nada, espero que a todo el mundo les guste. Gracias.